Samuelito tenía solo 6 años. Su estómago rugía de hambre y sus pequeñas manos temblaban mientras recogía un pedazo de pan duro del suelo. La gente pasaba a su lado como si fuera invisible. Nadie se detenía. Nadie lo miraba, nadie escuchaba su llanto silencioso. Él, con la inocencia intacta, se sentó en la acera fría. Mordió aquel pedazo de pan sucio como si fuera un banquete. Y entonces ocurrió lo impensable. Un hombre joven, impecablemente vestido, se acercó. Sus zapatos brillaban. Su traje parecía recién salido de un desfile. Los ojos de Samuelito se alzaron con miedo y sorpresa. Pensó que lo iban a regañar, o quizás apartarlo, como tantas veces. Pero ese hombre no hizo lo esperado. Se agachó, puso sus rodillas en el mismo suelo sucio y tomó un trozo del mismo pan que el niño sostenía. La gente alrededor quedó en silencio. Algunos se llevaron las manos a la boca. Una mujer elegante murmuró indignada: «Esto es un absurdo. Un hombre de su nivel no debería rebajarse así». Pero el joven no se dejó intimidar. Con voz serena, miró al niño y pronunció palabras que nadie olvidaría jamás: «Lo que tú comes, yo también como, porque aquí somos iguales». El mundo pareció detenerse en ese instante. Un gesto de humildad rompía todas las barreras. Pero lo que nadie sabía es que ese hombre guardaba un secreto capaz de cambiarlo todo. Hablar de la infancia en la calle es hablar de un dolor que muchos prefieren ignorar. Son niños pequeños que aprenden demasiado pronto lo que significa tener hambre y frío. Samuelito era uno de ellos. Con apenas 6 años, había convertido la acera en su comedor y el silencio en su único compañero. Lo que para otros era basura, para él era alimento. Cada pedazo de pan duro, cada resto olvidado, era la manera de engañar al vacío en su estómago. Y sin embargo, esa no es solo una historia de abandono, es también una historia de dignidad, de gestos que rompen muros y enseñan lo que de verdad significa la palabra igualdad. Porque un día, cuando todos lo ignoraban, alguien inesperado se detuvo. No era un transeúnte más, ni un hombre común. Era un joven millonario, elegante, acostumbrado a que todos lo miraran con respeto. Lo que ocurrió a partir de ese encuentro cambió no solo la vida del niño, sino también la manera de pensar de todos los que estaban alrededor. Hoy quiero contarte esa historia, una historia que habla de humildad, de recuerdos escondidos y de un secreto que solo se revelaría al final. Si estás viendo este vídeo, te invito a acompañarnos en este viaje emocional. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo, porque al escuchar historias como esta, descubrimos que no importa dónde vivamos, el lenguaje de la humildad y del amor verdadero siempre es el mismo. Samuelito despertaba cada mañana con la misma sensación, el vacío en su estómago. No era un hambre pasajera de esas que sienten los niños que esperan a que su madre sirva el desayuno. Era un hambre áspera, dolorosa, que se volvía parte de su cuerpo como si le creciera dentro de los huesos. Lo acompañaba desde hacía tanto tiempo que ya no sabía lo que era sentirse lleno. Dormía en un rincón de la calle, sobre cartones húmedos, cubierto con una manta rota que había encontrado en un contenedor. Cada noche, el frío lo obligaba a acurrucarse hasta que sus rodillas tocaban su pecho. Se decía a sí mismo que esa manta era un abrazo, aunque sabía bien que no lo era. La ciudad despertaba alrededor de él con ruidos de motores, voces apuradas y vendedores que comenzaban la jornada. Pero para Samuelito, todo era ruido distante. Nadie lo veía, nadie lo nombraba. Mientras los demás niños corrían hacia la escuela con mochilas llenas de colores, él recorría las calles con una mirada fija en el suelo. Sus tesoros no eran cuadernos ni lápices, eran pedazos de pan tirados, frutas mordidas, vasos olvidados a medio llenar. A veces, encontraba algo y lo guardaba como si fuera un premio. Un trozo de tortilla seca podía significar un día más resistiendo. A Samuelito le gustaba mirar los escaparates donde había comida expuesta, pollos dorados, panes recién horneados, pasteles que parecían brillar. Se quedaba allí quieto hasta que un trabajador del local le hacía un gesto para que se marchara. Él bajaba la cabeza y se alejaba en silencio, con la sensación de que la vida le decía que no pertenecía a ese lugar. Había aprendido a no pedir. La experiencia le enseñó que las personas no querían escuchar súplicas. Cuando se acercaba tímidamente a alguien con la esperanza de recibir una moneda, lo apartaban con un movimiento brusco de la mano.
Algunos incluso lo insultaban: vete, mocoso, o no ensucies la entrada. Y Samuelito comprendió que era mejor callar. El hambre, sin embargo, no entendía de silencios. Por eso, inventaba juegos con su imaginación. Fingía que estaba en un gran banquete, que tenía un plato lleno de lentejas, que podía elegir entre arroz, frijoles o pollo. Cerraba los ojos y jugaba a saborear lo que no tenía. Así engañaba, por unos segundos, al vacío que lo devoraba por dentro. Lo más doloroso no era la falta de comida, era la soledad. No tener a quien contarle sus pequeños pensamientos, no escuchar nunca un «¿Cómo estás, hijo?». No sentir una mano acariciando su cabello desordenado. Samuelito hablaba consigo mismo en voz baja, como si inventara un amigo invisible. A veces, miraba al cielo y decía: hoy sí alguien me verá. Hoy alguien me sonreirá. Y aunque nunca sucedía, esa esperanza infantil le impedía derrumbarse del todo. Aquella tarde, el sol caía fuerte sobre las calles y la ciudad estaba llena de gente que iba y venía. De pronto, encontró lo que para él era un tesoro, un pedazo de pan duro tirado cerca de un basurero. Lo tomó con cuidado, como si fuera algo frágil y valioso, y se sentó en la acera. Lo sostuvo con ambas manos, agradeciendo en silencio por no tener que dormir con el estómago vacío esa noche. Le quitó un poco de polvo y le dio una mordida pequeña, cerrando los ojos como si estuviera probando un manjar. Nadie se detuvo a mirarlo. Algunos pasaron de largo, otros lo miraron con desdén, otros ni siquiera se dieron cuenta de que estaba allí. Samuelito no lo sabía, pero ese simple gesto de sentarse a comer cambiaría el rumbo de su vida. Ese día, entre los cientos de personas que lo ignoraban, alguien sí lo vería. Y no sería cualquiera. Sería alguien que, al mirarlo, recordaría un pasado escondido, un pasado que lo marcaría para siempre. Samuelito masticaba despacio aquel pedazo de pan duro, intentando que durara lo más posible. Cada mordida era pequeña, como si temiera que el pan desapareciera demasiado rápido. Se abrazaba a sí mismo mientras comía, encorvado en la acera, con las piernas flacas dobladas y la mirada baja. No esperaba nada. No esperaba a nadie. Fue entonces cuando un auto negro, de esos que parecen sacados de una película, se detuvo frente a la calle. De él descendió un joven impecablemente vestido. Su traje azul oscuro parecía brillar con la luz de la tarde. Sus zapatos relucían como espejos y su presencia imponía respeto. La gente lo miró de reojo. Algunos lo reconocieron, otros simplemente intuyeron que se trataba de alguien importante. Ese hombre era Gabriel Herrera, un joven millonario cuya imagen aparecía en revistas y noticieros. Se decía que era uno de los empresarios más exitosos de la ciudad, un muchacho que a sus apenas 28 años había construido un imperio con inteligencia y disciplina. Muchos lo admiraban, otros lo envidiaban, pero todos coincidían en que era un hombre que pertenecía a un mundo lejano, inalcanzable para la gente común. Gabriel avanzó con pasos firmes, pero algo lo detuvo. Allí, en la acera, vio a Samuelito. El niño sostenía el pan sucio con ambas manos, lo mordía como si fuera un banquete y lo miraba con los ojos brillantes de necesidad y resignación. Por un instante, Gabriel se quedó inmóvil. No vio solo a un niño. Vio un reflejo de algo que había intentado enterrar en lo más profundo de su memoria. Las personas alrededor notaron que el joven empresario fijaba su mirada en el pequeño. Algunos pensaron que se alejaría, que lo ignoraría como todos hacían. Pero Gabriel no se movió. En cambio, respiró hondo y, sin preocuparse por su traje impecable ni por la mirada de los demás, se inclinó hacia el suelo. Samuelito lo miró con miedo. Creyó que lo iban a regañar, que le quitarían su pan o que lo apartarían de ese lugar. Sus manos temblaron y apretó el trozo de comida contra su pecho, como si alguien pudiera arrebatárselo. En ese instante, una voz femenina interrumpió la escena. Era doña Valeria de la Vega, una mujer elegante de unos 45 años, conocida en la ciudad por su fortuna y su estilo refinado. Ella había salido de una joyería cercana, y al ver a Gabriel inclinarse hacia un niño de la calle, frunció el ceño. «Gabriel», exclamó con incredulidad. «¿Qué haces? No deberías rebajarte a esto. Un hombre de tu nivel no se sienta en el suelo junto a un mendigo». Su tono estaba cargado de desdén y asombro. Alrededor, algunas personas se detuvieron. Un murmullo comenzó a extenderse.
Los curiosos sacaron sus teléfonos. Otros comentaban en voz baja, incapaces de comprender lo que ocurría. Pero Gabriel no se detuvo. Se arrodilló en la acera, justo al lado de Samuelito. Sus rodillas tocaron el polvo de la calle y su traje caro se manchó. Sin importar nada de eso, tomó un pedazo del mismo pan que el niño sostenía, y mirándolo a los ojos, dijo con voz serena y firme: «Lo que tú comes, yo también como, porque aquí somos iguales». El silencio fue absoluto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como si el tiempo se hubiera detenido. Samuelito parpadeó sin entender del todo lo que sucedía. Era la primera vez que alguien no lo miraba desde arriba, sino a su mismo nivel. Doña Valeria abrió los ojos de par en par, escandalizada. «Esto es un absurdo», murmuró, aunque su voz temblaba levemente. Nunca había visto a alguien de su círculo hacer algo así. Nunca había pensado que la verdadera grandeza podía estar en la humildad. Samuelito, todavía incrédulo, miró a Gabriel como si aquel hombre viniera de otro mundo. Y, en cierta forma, así era. Pero ese gesto, ese simple acto de compartir el pan sucio del suelo, era un puente entre dos mundos que jamás deberían haberse encontrado. El murmullo creció entre la gente. Algunos se burlaron, otros se conmovieron, pero todos entendieron que estaban presenciando algo que no se olvidaría fácilmente. Samuelito no lo sabía, pero ese joven que ahora compartía su pan escondía un secreto que algún día revelaría. Un secreto que lo hacía comprender exactamente lo que se sentía estar en su lugar. El pan duro se volvió un símbolo. Samuelito lo sostenía con sus pequeñas manos temblorosas mientras veía cómo aquel hombre elegante, con su traje caro y su reloj brillante, se lo llevaba a la boca sin dudar. Era como si el mundo se hubiera puesto al revés. Nadie nunca había compartido su comida, mucho menos alguien como él. Samuelito no sabía qué hacer. Su corazón golpeaba en el pecho con fuerza. Por un momento, pensó que soñaba, que era uno de esos juegos de su imaginación en los que inventaba un banquete. Pero allí estaba Gabriel, sentado en el suelo a su lado, masticando despacio con una calma que desafiaba la lógica. La gente alrededor no podía creer lo que veía. Algunos grababan con sus teléfonos, otros cuchicheaban entre sí. Un hombre murmuró: «Ese es Gabriel Herrera. ¿Qué hace aquí en el suelo?». Una mujer respondió en tono burlón: «Quizá perdió la cabeza». Otros, en cambio, permanecían en silencio, conmovidos en secreto por aquella imagen tan inesperada. Doña Valeria, de pie a pocos metros, apretaba sus labios con desagrado. Sus brazos cruzados sobre el pecho eran una muralla contra lo que sentía. Quería convencerse de que aquello era ridículo, de que un hombre de negocios, un millonario reconocido, no debía ensuciarse en el polvo junto a un niño abandonado. Pero dentro de sí, algo comenzaba a resquebrajarse. «Levántate, Gabriel, por favor», dijo en un susurro apremiante, con la voz cargada de urgencia. «Esto no es lugar para ti». Gabriel no respondió. Solo miró a Samuelito a los ojos y volvió a repetir, más suave, como si aquellas palabras fueran un regalo solo para él: «Lo que tú comes, yo también como, porque aquí somos iguales». Los ojos de Samuelito se llenaron de lágrimas. Nadie en su vida le había dicho que era igual a alguien más. Siempre había sentido que estaba en el escalón más bajo de todos, que era invisible. Pero ahora, esas palabras hacían nacer en su corazón algo que nunca antes había sentido: dignidad. El niño extendió tímidamente el pan hacia Gabriel, como invitándolo a tomar otro pedazo. Su gesto era torpe, pero cargado de inocencia. Gabriel lo aceptó y juntos compartieron ese alimento pobre como si fuera un banquete. Las personas que observaban no podían apartar la vista. Algunos comenzaron a aplaudir tímidamente, otros simplemente suspiraron. Doña Valeria, aún confundida, sintió que algo en su interior se removía. Recordó las veces que había pasado junto a niños como Samuelito, sin siquiera mirarlos. Recordó como siempre había dicho que la pobreza era consecuencia de la flojera y por primera vez, dudó de sus propias palabras. Samuelito, todavía incrédulo, preguntó en voz baja, casi como un secreto: «¿Por qué haces esto?». «Nadie se sienta conmigo». Gabriel sonrió con ternura. No respondió de inmediato porque sabía que el momento hablaba por sí mismo, pero dentro de él, el recuerdo de su propia infancia golpeaba fuerte, como un eco que se negaba a desaparecer.
Doña Valeria lo observaba todo con un nudo en la garganta. Quería irse, quería fingir que aquella escena no significaba nada, pero no podía moverse. Había algo magnético en ese gesto que la obligaba a quedarse. El murmullo de la multitud crecía. Algunos criticaban, otros se emocionaban, pero nadie quedaba indiferente. Samuelito ya no se sentía invisible. Por primera vez, alguien había bajado hasta su mundo, hasta el suelo frío, para decirle que valía lo mismo que cualquier persona. Y aunque él todavía no lo sabía, ese gesto sería solo el comienzo de una relación que transformaría no solo su vida, sino también la de quienes presenciaban ese momento, entre ellos la de doña Valeria, quien pronto descubriría que aquel absurdo era en realidad la lección más grande que jamás había recibido. El murmullo de la multitud no se detenía. Cada persona que pasaba por la calle se quedaba unos segundos observando aquella escena extraña. Un millonario joven de traje impecable, sentado en el suelo, compartiendo pan con un niño de la calle. Era como si dos mundos que nunca debían encontrarse se hubieran unido por un instante. Samuelito seguía mirando a Gabriel con cautela, como un animalito herido que teme a todos, pero que empieza a reconocer una mano amiga. Tenía miedo de que en cualquier momento todo desapareciera y aquel hombre elegante se levantara, sacudiera su traje y lo dejara otra vez solo. Pero cada vez que Gabriel mordía el pan a su lado, cada vez que lo miraba con ternura, ese miedo se hacía un poquito más pequeño. La gente comenzó a comentar en voz alta. Un hombre mayor dijo, esto es un gesto de verdad, un gesto que no se ve todos los días. Una joven con lágrimas en los ojos murmuró, ese niño ya no está solo. Alguien lo vio. Pero no todos pensaban igual. Algunos se reían con burla, ¡qué espectáculo ridículo! Un millonario ensuciándose con un vagabundo. Entre esas voces, la más fuerte seguía siendo la de doña Valeria. Ella estaba paralizada mirando la escena con una mezcla de indignación y desconcierto. Cada parte de su educación y de sus costumbres le gritaba que eso estaba mal, que un hombre de la clase de Gabriel no debía rebajarse. Y sin embargo, algo dentro de ella comenzaba a quebrarse. Gabriel, sin apartar la vista de Samuelito, habló con serenidad, ¿sabes, pequeño? A veces la gente cree que vale más por la ropa que lleva o por el dinero que guarda en el bolsillo, pero la verdad es que lo que nos hace grandes no es eso, es lo que somos capaces de dar. Samuelito frunció el ceño, confundido. Nunca había escuchado algo así. Para él, las personas ricas eran intocables, lejanas, frías. Pero ese hombre estaba sentado en el mismo suelo sucio que él, compartiendo lo poco que tenía. ¿Cómo podía ser cierto? El niño bajó la mirada al pan y lo sostuvo con ambas manos. Con un gesto tímido, rompió el pedazo en dos y lo ofreció a Gabriel como si fuera un regalo. Sus ojos brillaban con una mezcla de temor y esperanza. Gabriel tomó el trozo con delicadeza y lo llevó a la boca. Ese simple intercambio, para Samuelito, fue como abrir la puerta de un mundo nuevo. Alguien aceptaba lo que él tenía para dar. Los espectadores guardaron silencio. El gesto era tan puro que muchos no pudieron contener la emoción. Una mujer susurró, ese niño le acaba de dar lo único que tiene. Y Gabriel, al aceptarlo, demostró que lo consideraba valioso. Doña Valeria, en cambio, se sintió sacudida. ¿Cómo era posible que un hombre que podía comprar cualquier banquete aceptara un pedazo de pan sucio de un niño de la calle? Le parecía absurdo, pero al mismo tiempo sus ojos se llenaban de agua sin que pudiera evitarlo. Samuelito levantó la vista, y con voz frágil, preguntó, ¿vas a irte después? Todos se van. Gabriel sonrió suavemente y puso una mano en su hombro, no, pequeño, no vine para irme enseguida. Vine para quedarme un rato contigo. Ese quedarme fue como un bálsamo para Samuelito. Nadie se había quedado nunca. Nadie había compartido silencio, pan o compañía. Por primera vez, no se sintió invisible. Los murmullos de la multitud crecieron. Unos criticaban, otros admiraban, pero todos comprendían que estaban presenciando algo que no se repetía todos los días. Y aunque Samuelito aún no lo sabía, esa tarde no terminaría con un simple pedazo de pan. Terminaría con una verdad revelada, una que explicaría por qué un millonario joven y elegante había decidido ensuciar su traje en el suelo para compartir la comida de un niño olvidado. El viento de la tarde empezó a soplar con más fuerza, levantando polvo en la calle y haciendo que el pequeño cuerpo de Samuelito temblara.
Su camiseta fina y rota apenas lo protegía. Se abrazó a sí mismo, intentando conservar un poco de calor. Gabriel notó aquel gesto al instante. El joven millonario, sin pensarlo dos veces, se quitó el saco de su traje. Era un saco caro, de tela fina, que en cualquier otra circunstancia no habría permitido que tocara el suelo. Pero esa vez lo dobló despacio y lo puso sobre los hombros de Samuelito. Abrígate, pequeño, el frío duele más que el hambre. Los ojos de Samuelito se abrieron con asombro. Nadie nunca lo había cubierto con algo para protegerlo. Ese gesto le resultaba casi imposible de comprender. Sujetó el saco con sus manos como si temiera que se lo quitaran de un momento a otro. La multitud volvió a reaccionar. Una mujer dijo en voz baja: «Ese saco cuesta más que todo lo que el niño ha tenido en su vida». Otro hombre murmuró: «Lo va a ensuciar. Lo va a arruinar». Pero Gabriel no parecía preocuparse, solo lo miraba con calma, como si aquel saco estuviera en el lugar correcto, sobre los hombros correctos. Doña Valeria, que aún no podía apartar la vista, negó con la cabeza. Para ella, aquello era un escándalo. «¿Qué estás haciendo, Gabriel?», pensaba. «Ese niño no sabe valorar lo que tienes». Pero mientras más observaba, más le temblaban las manos. Había algo en la inocencia de Samuelito que la conmovía contra su voluntad. Samuelito bajó la cabeza, escondido en la tela suave que olía a perfume caro. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía frío y, más que el calor de la prenda, lo abrazaba el calor humano de saber que alguien lo veía como digno de cuidado. Con voz tímida, casi apagada, preguntó: «¿Por qué haces todo esto?». «Yo no tengo nada para darte». Gabriel sonrió, inclinándose un poco más hacia él. «Me das más de lo que imaginas, Samuelito. Me das tu confianza, me das tu mirada, y eso vale más que cualquier riqueza». El niño no entendía del todo aquellas palabras, pero sintió que eran verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Era la primera vez que alguien le decía que él tenía algo valioso que ofrecer. Entonces, Gabriel sacó de su bolsillo una pequeña botella de agua y la compartió con él. Samuelito bebió despacio, con cuidado, como si fuera oro líquido. Cada gesto era un milagro en su vida: un saco, una palabra amable, un poco de agua ofrecida con respeto. La multitud seguía expectante. Algunos empezaban a mirar a Samuelito de otra manera. Lo que antes era un niño invisible, sucio y abandonado, ahora parecía un ser humano al que alguien le devolvía la dignidad. Doña Valeria tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Ella, que tantas veces había dicho que la pobreza era culpa de los pobres, empezaba a preguntarse si se había equivocado. No podía dejar de ver los ojos de Samuelito brillando por primera vez, y en secreto, se preguntó: ¿qué sentiría si yo también me sentara a su lado? Gabriel acarició el cabello desordenado del niño y le dijo en voz baja: «Nunca olvides esto. No estás solo. Aunque el mundo parezca no verte, hay alguien que siempre puede detenerse y mirarte». Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Samuelito. Nadie le había hablado así. Nadie lo había tocado con tanta ternura. En ese instante, comenzó a creer que quizás sí valía algo, que su vida podía cambiar. Lo que Samuelito no sabía era que aquel joven millonario entendía demasiado bien lo que se sentía dormir en el suelo y pasar hambre. Lo sabía porque, en otro tiempo, él también había sido ese niño. Y esa verdad, que aún permanecía oculta, era la razón por la que cada gesto suyo era tan auténtico y tan profundo. El silencio se hizo más profundo cuando Gabriel, en lugar de hablar de sí mismo o dar consejos apresurados, simplemente preguntó: «¿Cómo llegaste aquí, Samuelito?». El niño bajó la mirada, inseguro. Nadie nunca le había preguntado eso. Nadie había querido saber su historia. Estaba acostumbrado a ser ignorado o a escuchar insultos, no preguntas llenas de interés. Dudó unos segundos, pero la mirada de Gabriel era tan serena, tan limpia, que las palabras comenzaron a salir. Con voz débil, Samuelito contó que no recordaba muy bien a sus padres. Decía que había vivido con su madre un tiempo, pero ella desapareció un día y después todo fue confusión. Lo habían llevado de un lugar a otro hasta que finalmente terminó en la calle. Allí aprendió a sobrevivir solo, buscando comida entre los restos y durmiendo donde pudiera. Mientras hablaba, sus pequeñas manos jugaban nerviosas con el saco que lo cubría.
Era como si el calor de la tela le diera el valor que nunca había tenido para abrirse. Sus ojos grandes brillaban con lágrimas contenidas y su voz se quebraba a ratos. Gabriel lo escuchaba sin interrumpirlo, sin mostrar prisa. Se inclinaba un poco hacia adelante, asentía suavemente, y de vez en cuando, ponía una mano en el hombro del niño para que supiera que lo entendía. No hacía falta decir mucho. Su silencio, lleno de atención, valía más que 1000 palabras. La multitud estaba inmóvil. Las personas que se habían detenido ya no murmuraban burlas ni críticas. Ahora guardaban silencio, escuchando la confesión de aquel niño que, por primera vez en mucho tiempo, tenía a alguien que quería oírlo. Doña Valeria, con los brazos aún cruzados, sintió que algo se quebraba en su interior. Ella, que siempre había creído que los niños de la calle eran problema de ellos mismos, escuchaba ahora a Samuelito hablar de abandono, de hambre y de soledad. Por primera vez, se dio cuenta de que no era un capricho ni una elección, sino una tragedia que cualquiera podría haber sufrido. A veces, dijo Samuelito con un hilo de voz, cuando tengo mucho frío y no encuentro nada de comer, cierro los ojos e imagino que alguien me abraza. Imagino que me dice que todo estará bien y entonces puedo dormir. Las lágrimas corrieron por su rostro sucio. Aquellas palabras fueron un puñal para los presentes. Varias personas apartaron la mirada, incapaces de contener la emoción. Gabriel, sin dudarlo, lo estrechó suavemente contra su pecho. Ya no tendrás que imaginar, pequeño. Aquí estoy yo y no pienso dejarte solo esta vez. El corazón de Samuelito tenía el latido desbocado. Era la primera vez que alguien lo abrazaba de verdad. Un abrazo distinto, fuerte, seguro, lleno de cariño. Cerró los ojos y, por unos segundos, se permitió creer que todo podría cambiar. Doña Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella, que siempre había dicho que la caridad era una pérdida de tiempo, se encontró con lágrimas en los ojos. ¿Cómo puede un simple gesto mover tanto?, pensó. Por primera vez, en lugar de juzgar, quiso comprender. Samuelito levantó la cabeza y preguntó, todavía incrédulo, ¿de verdad vas a quedarte conmigo? ¿No me dejarás como los demás? Gabriel acarició su cabello y respondió con calma, de verdad, no vine a darte lástima. Vine a darte compañía. Vine a escucharte y a recordarte que eres importante. Aquel momento fue un punto de quiebre. El niño que había aprendido a vivir sin esperar nada de nadie, ahora tenía a alguien dispuesto a escuchar, a proteger y a compartir con él. Y la mujer que había despreciado la humildad comenzaba a entender que la verdadera grandeza no estaba en los lujos, sino en gestos sencillos. Lo que nadie sabía era que las palabras de Gabriel estaban cargadas de verdad, no eran promesas vacías. Él entendía demasiado bien lo que Samuelito sentía, porque un día, muchos años atrás, había sido ese mismo niño que lloraba en el suelo esperando que alguien lo mirara. La tarde caía lentamente y las luces de la ciudad empezaban a encenderse una por una. El aire se volvía más fresco y las sombras se alargaban en la acera donde Gabriel y Samuelito seguían sentados. A pesar del ruido del tráfico y de los murmullos de la multitud, parecía que alrededor de ellos se había creado un espacio distinto, íntimo, donde solo existían los dos. Samuelito, aún con los ojos húmedos por las lágrimas, se aferraba al saco que lo cubría. Lo miraba con una mezcla de gratitud y desconcierto, como si todavía temiera que todo fuera un sueño. No podía entender por qué alguien como Gabriel, un hombre joven, elegante, rodeado de lujos, había decidido detenerse a su lado. Gabriel, al notar esa mirada, respiró hondo. Había llegado el momento de mostrarle que lo entendía, que no era compasión lo que lo movía, sino empatía real. Se inclinó un poco y en voz baja le dijo, ¿sabes, Samuelito? La vida no siempre fue fácil para mí. Tú me ves con este traje y este coche, pero hubo un tiempo en que yo también conocí el hambre. El niño abrió mucho los ojos, incrédulo, ¿tú pasaste hambre? Gabriela sintió despacio, sí, cuando era niño, hubo días en los que no tenía nada para comer. Dormía en lugares fríos como tú. Me sentía invisible igual que tú ahora. Y te digo esto porque quiero que sepas que no estás solo. Yo sé lo que sientes. Las palabras golpearon fuerte el corazón de Samuelito. Nadie había compartido nunca su dolor. Nadie había dicho, yo también, de verdad. Ese yo sé lo que sientes lo envolvía como una manta aún más cálida que el saco de lujo sobre sus hombros. Doña Valeria,
que permanecía a unos pasos observando, sintió un estremecimiento. Aquellas palabras desmontaban por completo la imagen que ella tenía de Gabriel. Para ella, él siempre había sido un símbolo de éxito, un joven que había tenido todo desde el principio. Descubrir que había pasado hambre la desarmaba, la obligaba a mirarlo con otros ojos. Samuelito, con voz temblorosa, murmuró, entonces, ¿por eso no te da asco sentarte aquí conmigo? Gabriel sonrió suavemente y negó con la cabeza, claro que no, porque yo sé que este suelo puede ser frío, pero también puede ser el lugar donde alguien decide verte y eso lo cambia todo. El niño bajó la mirada, conteniendo nuevas lágrimas. No estaba acostumbrado a recibir palabras que lo levantaran, que lo hicieran sentir importante. Su corazón se llenaba de una mezcla extraña de dolor y esperanza. Mientras tanto, algunos en la multitud comentaban en voz baja. Un hombre de mediana edad dijo, nunca lo había visto así. Siempre lo pintan como un empresario distante y míralo ahora, como uno de nosotros. Una joven agregó, quizá la verdadera riqueza es esta, no la de ponerse en el lugar del otro. Doña Valeria seguía con el ceño fruncido, pero ya no de enojo. Era una expresión de lucha interna. Sus creencias de toda la vida se enfrentaban a una verdad incómoda. El dinero no era lo que hacía grande a Gabriel, sino su capacidad de bajar al suelo y compartir el dolor de un niño. Gabriel volvió a mirar a Samuelito y añadió con voz firme, pero serena, quiero que entiendas algo, pequeño. Tu vida no termina en estas calles. No eres basura, no eres invisible. Algún día mirarás atrás y verás que este momento fue el inicio de un cambio. Y cuando eso suceda, recordarás que alguien te dijo que tú valías tanto como cualquier otro. Samuelito lo miró con los ojos muy abiertos y en ellos había una chispa que no había estado antes, una chispa de fe, pequeña pero viva. Era como si las palabras de Gabriel hubieran encendido dentro de él una llama que llevaba apagada demasiado tiempo. La noche avanzaba, y aunque el frío se intensificaba, Samuelito ya no sentía tanto dolor. No porque el hambre hubiera desaparecido, sino porque, por primera vez en años, tenía a alguien que le ofrecía algo más poderoso que un plato lleno. Tenía esperanza. La noche había caído por completo. Las farolas iluminaban la calle con una luz amarillenta y el murmullo de la ciudad parecía haberse detenido en aquel rincón donde Gabriel y Samuelito seguían juntos. El niño se apoyaba contra el joven millonario, abrazado al saco que lo cubría, mientras su pequeño cuerpo se relajaba después de tanto tiempo de tensión. Fue entonces cuando doña Valeria decidió acercarse. Había observado en silencio durante demasiado tiempo y la lucha en su interior se hacía insoportable. Con pasos firmes, aunque inseguros, se detuvo frente a Gabriel. Su voz sonó fría, pero temblaba en lo más profundo. Gabriel, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Acaso no ves que esto es indigno para alguien de tu posición? La gente te admira, eres un ejemplo y te sientas en el suelo con un niño callejero. ¿Qué pensarán los demás? Gabriel levantó la mirada, tranquilo. Sus ojos brillaban con una calma que desarmaba cualquier reproche, no me importa lo que piensen. Lo único que me importa es lo que este niño siente ahora mismo. Samuelito miró a Valeria con timidez. Nunca había tenido el valor de sostener la mirada de alguien tan elegante, pero lo hizo. Sus ojos, grandes, cansados y húmedos, fueron más elocuentes que cualquier palabra. Doña Valeria apartó la vista, incómoda, no entiendes, Gabriel. Nosotros no debemos mezclarnos con ellos. Hay una distancia que se debe mantener. Así nos enseñaron. Gabriel negó suavemente con la cabeza, ese es el problema, Valeria. Nos enseñaron a mirar desde arriba, a pensar que la dignidad se mide con dinero, pero yo aprendí a golpes que la verdadera grandeza está en bajar al suelo y mirar a los ojos al que sufre. El silencio fue pesado. Valeria sintió que esas palabras atravesaban sus defensas. Había repetido toda la vida que la pobreza era culpa de los pobres, que los ricos tenían que mantenerse en su mundo, limpios y apartados. Pero allí estaba Gabriel, joven, elegante, millonario, sentado en el polvo y, en lugar de verse rebajado, se veía más grande que nunca. ¿Tú de verdad crees que este niño es tu igual?, preguntó con un dejo de ironía, aunque sus ojos ya no tenían la misma dureza. Gabriel sonrió con ternura, rodeando con un brazo a Samuelito, lo que él come, yo también lo como, porque aquí somos iguales, Valeria. Tú puedes mirar sus harapos y pensar que no vale nada,
pero yo miro sus ojos y veo un alma tan valiosa como la tuya o la mía. Las palabras golpearon fuerte en el corazón de la mujer. Sintió vergüenza. Vergüenza por todas las veces que había ignorado a niños como Samuelito, por todas las veces que había dicho que no eran su problema. Un nudo se formó en su garganta, aunque intentó disimularlo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Samuelito, al ver que la mujer lloraba, se encogió un poco. Pensaba que ella lo odiaba, pero en su inocencia, alargó su manita sucia y tocó la mano de Valeria. Fue un gesto breve, casi torpe, pero cargado de inocencia. Valeria se estremeció. Sintió aquella mano pequeña y frágil aferrarse a la suya y no pudo contener el temblor. En ese instante, comprendió lo que Gabriel quería decir. No había diferencia, no había distancia, solo había un niño que pedía ser visto. Yo nunca lo había pensado así, murmuró con la voz rota. Gabriela sintió con suavidad, nunca es tarde para abrir los ojos, Valeria. Nunca es tarde para aprender que la riqueza verdadera está en estos gestos, no en lo que guardamos en cajas fuertes. La multitud observaba en silencio, como si todos compartieran el mismo aprendizaje. Doña Valeria, por primera vez en su vida, no se sintió orgullosa de sus joyas ni de su apellido. Sintió orgullo de haber entendido, aunque fuera tarde, lo que realmente significaba ser humano. Samuelito, abrazado al saco, suspiró con alivio. No comprendía del todo el diálogo, pero sentía que algo bueno estaba pasando. Sentía que, por primera vez, el mundo se estaba poniendo de su lado. La multitud ya se había dispersado en parte. Algunos se marcharon murmurando que jamás olvidarían lo que vieron esa tarde. Otros se quedaron a lo lejos, incapaces de apartarse del momento. La calle estaba más tranquila, iluminada por las farolas, y en ese rincón seguían tres figuras que parecían habitar un mundo distinto: Gabriel, Samuelito y Valeria. Samuelito, abrazado al saco que lo cubría, se sentía extraño. Nunca antes había pasado tanto tiempo al lado de alguien que no lo rechazara. Había esperado que Gabriel se levantara y lo dejara, como todos lo hacían, pero no sucedía, y esa constancia era lo que más lo conmovía. ¿Vas a irte ahora?, preguntó el niño con voz tímida, con miedo a la respuesta. Gabriel lo miró con firmeza y acarició su cabello desordenado. No, Samuelito, no voy a irme. No voy a dejarte solo esta noche, ni las que vengan después. Las palabras cayeron como una promesa sagrada. El niño abrió los ojos muy grandes, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Nadie jamás había pronunciado esas frases para él. Nadie había dicho, me quedo, con tanta convicción. Valeria, todavía conmovida, se atrevió a hablar con un tono distinto al de antes. Ya no había reproches ni incredulidad en su voz, solo curiosidad y una pizca de admiración. ¿De verdad piensas llevarlo contigo, Gabriel? ¿Sabes lo que eso significa? Gabriela sintió sin vacilar, claro que lo sé. Significa darle lo que nadie le ha dado hasta ahora, un lugar, un techo, una familia. Significa mostrarle que el mundo no siempre da la espalda. Samuelito sintió que su corazón se aceleraba. La palabra familia le golpeó con fuerza. Era una palabra que había olvidado, una palabra que creía no merecer. Lo miró con lágrimas en los ojos y susurró, yo podría tener una familia. Gabriel sonrió, y con la voz llena de ternura, respondió, sí, pequeño, tú mereces una familia y si me lo permites, yo quiero ser parte de ella. La multitud que aún quedaba contuvo la respiración. El gesto ya no era solo compartir pan o un saco, era ofrecer un futuro. Valeria apretó los labios y bajó la mirada. Sentía un calor en el pecho que no había experimentado nunca. Aquella decisión de Gabriel la confrontaba con sus propios vacíos, con todo lo que había despreciado durante años. El niño, incapaz de contener la emoción, se arrojó al cuello de Gabriel. Lo abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera de un momento a otro. Y Gabriel lo sostuvo con firmeza, apretándolo contra su pecho como quien protege un tesoro. Gracias, susurró Samuelito con la voz quebrada. Gracias por no dejarme. Doña Valeria, con lágrimas corriendo por sus mejillas, no intentó ocultarlas más. Se acercó despacio, y por primera vez, se arrodilló también en el suelo, a la altura de ellos. Tocó el hombro del niño y murmuró, perdóname, pequeño, yo no entendía. Pensaba que eras menos,
pero hoy aprendí que nadie es menos que nadie. Samuelito la miró sorprendido, sin saber qué responder, pero el simple hecho de escuchar esas palabras de alguien como ella era ya un cambio profundo. Gabriel la miró y asintió. Eso es, Valeria. Todos tenemos algo que aprender y este niño nos está enseñando más de lo que creemos. El aire de la noche se llenó de un silencio distinto, cargado de emoción y de esperanza. Samuelito, por primera vez, no tenía miedo del mañana. Había alguien que había prometido quedarse. Había alguien que lo había llamado igual. Y había alguien más, Valeria, que había comenzado a cambiar su corazón gracias a él. Lo que ninguno de los tres decía todavía era que el gesto de Gabriel no era casualidad. Había una razón más profunda, una historia escondida en su pasado que explicaba por qué él no podía ni quería dejar a Samuelito en la calle. Esa verdad estaba a punto de revelarse, y cuando saliera a la luz, todos entenderían que lo que había ocurrido esa noche no era un simple acto de bondad, sino el eco de una vida marcada por la misma herida. La calle estaba casi vacía. El bullicio del día había quedado atrás y solo el eco de los pasos lejanos y el zumbido de los autos en la avenida se escuchaban. Gabriel permanecía sentado junto a Samuelito, con el niño recostado contra su hombro, y Valeria arrodillada frente a ellos, aún con lágrimas en los ojos. El silencio era profundo, pero Gabriel sabía que había llegado el momento de hablar. Había guardado ese secreto por muchos años, un secreto que pocos conocían y que lo había marcado más que cualquier negocio o fortuna. Miró a Samuelito y luego a Valeria, y con voz firme pero cargada de emoción, comenzó: quiero que sepan algo. No estoy aquí por casualidad. No hice esto solo porque me dio lástima. Lo hice porque un día yo fui este niño. Valeria lo miró incrédula. ¿Tú cómo vas a decir eso, Gabriel? Tú naciste en una familia rica. Todos lo saben. Gabriel sacudió la cabeza. Eso es lo que la gente cree, pero la verdad es otra. Yo nací en la pobreza más dura. Dormí en calles como esta. Busqué comida en la basura. Tuve frío como Samuelito lo tiene. Ahora pasé hambre hasta llorar y aprendí lo que significa que nadie te mire, que nadie te nombre. Samuelito levantó la cabeza con los ojos muy abiertos. Sentía que estaba escuchando su propia historia en boca de aquel hombre elegante. Un día, continuó Gabriel, alguien me tendió la mano. No era un millonario, no era alguien famoso, era una mujer sencilla, una vendedora de la calle. Ella me dio un pedazo de pan y me dijo: lo que tú comes, yo también como. Esa frase nunca se borró de mi corazón. Me prometí que, si algún día mi vida cambiaba, yo iba a repetir ese gesto con alguien más. Las lágrimas corrían ahora por el rostro de Gabriel. No le importaba que su traje caro se manchara. No le importaba que lo vieran vulnerable. Estaba abriendo la herida más profunda de su vida. Yo logré salir de las calles, trabajé, tuve suerte, encontré personas buenas que me ayudaron y sí, construí una fortuna, pero nunca olvidé de dónde vine. Nunca olvidé ese frío, ese hambre. Por eso, hoy, cuando vi a Samuelito comiendo en el suelo, supe que no podía seguir de largo, porque yo ya había estado allí, porque yo fui él. Samuelito comenzó a llorar en silencio. Sus lágrimas caían sobre el saco que lo cubría y su pequeño cuerpo temblaba, pero no de frío. Temblaba por la emoción de saber que no estaba solo, que alguien más había recorrido su mismo camino y había sobrevivido. Valeria, incapaz de contenerse, sollozó abiertamente. Había construido toda su vida sobre la creencia de que los pobres eran distintos, de que la distancia debía mantenerse. Y ahora veía que aquel hombre al que admiraba por su fortuna era en realidad un sobreviviente de la misma pobreza que ella despreciaba. Gabriel, murmuró con la voz rota. Perdóname. Perdóname por no haberlo visto nunca, por pensar que el dinero lo era todo. Gabriel la miró con ternura. No necesitas pedirme perdón a mí, Valeria. Pídeselo a ellos, a los que has ignorado. Empieza hoy. Este niño nos está recordando lo que significa ser humanos. Samuelito, con voz temblorosa, preguntó: entonces, ¿yo también puedo cambiar mi vida? Gabriel lo estrechó contra su pecho y respondió con firmeza: claro que sí, pequeño. Tu vida empieza de nuevo hoy. Yo estaré contigo. Te daré un hogar y juntos recordaremos siempre que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. La calle,
iluminada por la luz cálida de las farolas, fue testigo de aquel juramento. Samuelito cerró los ojos, abrazado a Gabriel, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Valeria, conmovida hasta lo más profundo, supo que esa noche había cambiado para siempre. Y así, bajo el cielo de la ciudad, 3 vidas se unieron, la del niño que buscaba amor, la del hombre que nunca olvidó su pasado y la de la mujer que aprendió que la humildad es la mayor de las riquezas. La historia de Samuelito y Gabriel nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, relojes caros o autos de lujo. La verdadera riqueza se mide en la capacidad de detenerse, mirar a los ojos al que sufre y decirle, aquí estoy contigo. No eres invisible. Ese día, el mundo de un niño cambió para siempre y también el de una mujer que aprendió que nadie está por encima de nadie. Gabriel cumplió su promesa. Samuelito ya no volvió a dormir en las calles ni a comer de la basura. Vivió al lado de un hombre que no olvidó su pasado y que supo transformar sus heridas en esperanza para otros. Y Valeria, la mujer orgullosa, se convirtió en testigo y cómplice de esa transformación. A partir de ese instante, también ella empezó a tender la mano en lugar de apartarla. Quizás todos llevamos dentro la posibilidad de ser como Gabriel. Quizás todos, en algún momento, podemos recordar que la dignidad no se compra, sino que se reconoce en los gestos más simples, porque al final lo que de verdad queda no son las riquezas acumuladas, sino los corazones que logramos levantar con nuestras manos.